Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Secretaria General de Vivienda, Consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, diputados, senadores, alcaldes, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Estamos hoy nuevamente en el Foro Inmobiliario de Europa Press, que, como bien sabéis, organizamos con el importante apoyo de Deloitte, de Sociedad de Tasación, de Gestilar, de Neinor Homes y de Valdebebas. Y el tema de hoy es un tema muy sugerente, es los retos del acceso a la vivienda que tenemos en nuestro país. Y tenemos con nosotros un panel, siempre es un panel de lujo, pero quizás esta vez sí cabe más de lujo todavía. Tenemos a Elena Beunzá, que es la Secretaria General de Vivienda, a Juan Fernández Aceituno, el consejero delegado de Sociedad de Tasación, a Borja García Gotecheaga, discúlpame, es difícil a veces, es el consejero delegado de Neinor Homes, Joaquín Linares, socio de Deloitte, y Marcos Sánchez Foncueva, director general de Valdebebas, en el panel que será moderado por nuestra directora, a quien conocéis todos bien, Blanca de Ulibarri. Así que, sin más, Blanca, te paso la palabra. Muchas gracias. Gracias, Asís. Muchas gracias, Asís. Buenos días a todos y muchas gracias por estar hoy aquí. Efectivamente, hoy vamos a hablar de los retos del acceso a la vivienda, un derecho fundamental que cuenta con una barrera de acceso, sobre todo para los jóvenes, y que cada vez tiene más protagonismo en el debate político y social. Empezaremos con un par de preguntas generales y rápidamente dividiremos el coloquio en dos grandes bloques. El primero sobre el acceso a la vivienda y el segundo sobre el mercado del alquiler. Para participar, quería recordarles que tienen unos tarjetones de preguntas sobre sus mesas para formular preguntas a los ponentes. Bueno, y ya para abrir debate, muchas gracias a todos los ponentes. Y si es posible, en unas pequeñas pinceladas, me gustaría saber que nos contarais cuál es la situación actual del mercado de la vivienda y en qué momento del ciclo nos encontramos ahora que parece que hay una moderación en su crecimiento. Elena, si quieres empezar. Gracias. Bueno, como no, en primer lugar, agradecer a Europa Press la oportunidad que nos da de no solo de debatir y compartir opiniones con la parte privada del sector, sino también
de trasladar las actuaciones brevemente que hemos estado realizando durante estos meses y aquel programa que tenemos planteado para desarrollar en la próxima legislatura. Yo creo que es importante trasladar el mensaje y clarificar cuáles son los objetivos y cuáles son los mecanismos y los instrumentos que consideramos más oportunos para conseguir estos objetivos. Como saben todos ustedes, en el Ministerio de Fomento contamos con el Observatorio de Vivienda, que hasta el momento ha venido dando datos sobre fundamentalmente el mercado de compraventa, puesto que en España no existen datos oficiales sobre el mercado de alquiler. En el mercado de compraventa yo creo que el diagnóstico, ahora veremos, yo creo que coincidiremos prácticamente todos, de manera que seré muy breve. Venimos de una época alcista y de importantes incrementos de los precios, si bien de una manera muy diferenciada según las zonas diferentes del territorio español. Es decir, no existen ni situaciones genéricas ni, por supuesto, fórmulas genéricas para solucionar las situaciones que se plantean en cada uno de los territorios. Existen las grandes zonas como Madrid y Barcelona, en sus áreas metropolitanas, que obviamente han tenido un tirón tanto en compraventa como en alquiler muy por encima del resto de España, y existen todavía zonas de España que están a unos precios muy por debajo de los máximos históricos que alcanzamos en el 2007. También detectamos, como es algo objetivo, una estabilización de los precios que esperemos y deseemos que se mantenga con un crecimiento sostenido, puesto que también yo creo que en esto hay unanimidad. Esto es lo que desea el mercado y esto es lo que tenemos que trabajar todos juntos para conseguir. Y sin más, yo creo que estas son unas líneas genéricas por nuestra parte que seguro que serán bien completadas por mis compañeros. Bueno. Pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias también por la oportunidad. Nosotros, desde el punto de vista del ciclo, y tratando de ser pedagógicos, si cogen un diagrama de abscisas y ordenadas y ponen precios en el eje vertical, en el eje Y, y cantidades compraventa en el eje X, hay, en un ciclo de 16 años, el año 2007 estábamos arriba a la derecha para hacerlo gráfico, ¿no? A precio muy alto, muchas unidades vendidas. 4 años después, en el año 2011, se bajaron los precios, pero no las cantidades. El ajuste fue en precio, no en cantidad, y luego poco a poco las cantidades se ajustan en el año 2015, que ya aparece digamos, el punto de inflexión de cambio, donde estamos en el mínimo de precios y de cantidades. A partir de ahí empiezan a subir los precios hasta el 2019, que es la senda que hemos tenido en este momento, ¿no? Ese cuadrado, ese paralelepípedo, en realidad lo que representa es la entidad del mercado inmobiliario que estamos viendo. Digamos que el área encerrado en ese paralelepípedo sería el mercado donde todos estamos trabajando. Precios por cantidades, pues da volumen de millones de euros que la industria mueve. Y lo que está ocurriendo en el ciclo es que, en lugar de ser un ciclo, digamos, constante o coherente o que vaya a repetir el anterior, es un ciclo contractivo, es decir, se está haciendo más pequeño el mercado. Donde hace el año 2004, que sería aproximadamente el equivalente a la situación del año actual, estábamos viendo 850.000 transacciones, ahora estamos viendo 500.000 transacciones y prácticamente a los mismos precios. Vivienda nueva, unos 2.350, 2.400 euros metro cuadrado. ¿Qué está pasando? Pues que lo que nosotros conocemos o llamamos como la crisis del acceso a la vivienda. Faltan 250.000, 300.000 compraventas en la ecuación, que son las que han encogido el mercado. Y esto es una buena señal porque el mercado no se sobrecalienta, el mercado no se hace la espiral negativa. En el ciclo anterior, desde el año aproximadamente 99 al 2007, era exactamente lo contrario, era una espiral expansiva que vivimos todos y sufrimos las consecuencias. Creemos que la otra pata, o que es evidente que va asociado con esto, y del que hablaremos después, es el mercado hipotecario. Faltan hipotecas, las caídas, estamos al 60% de transacciones, pero es que estamos al 30% de hipotecas. Es decir, es clarísimo que el que está comprando es compra en reposición, con ahorros previos, inversores, atraídos por rentabilidades quizá efímeras, pero que calientan puntualmente el mercado. Esto, como disclaimer, simplemente acabar diciendo que es la visión general a nivel país, que luego hay
mercado a mercado, que es muy heterogéneo y que hay que analizar casi barrio por barrio, ¿no? Pero como visión general, yo creo que en el ciclo de 16 años, yo creo que es una imagen bastante gráfica de dónde estamos. Pues sí, efectivamente, desde 2014-2015, efectivamente, el mercado, como todos sabemos, cogió una remontada, una senda alcista otra vez de precios, después de una caída que había habido durante la crisis del volumen de precio, más o menos un 37%, y desde entonces pues ha ido incrementando. Desde ese 2014 han ido aumentando los precios y aumentando las transacciones. Este año 2018 el volumen de transacciones de compraventa en España fue de 550.000 viviendas. Apenas el 10% fue obra nueva, es decir, el mercado residencial, el que está marcando las pautas tanto de precios como de volumen, está siendo el mercado de segunda mano, de compraventa de viviendas ya construidas. Aunque va habiendo una recuperación en el sector de la obra nueva. En 2018 ya se visaron 100.000 licencias para construcción de vivienda nueva, que se entregarán pues, el año que viene y en el siguiente, con lo cual pues, la tendencia es que la obra nueva va recuperándose, pero la compraventa de vivienda en general está muy condicionada, lógicamente, por dos temas. Uno es el tema salarial en España, y aquí vamos a hablar luego del reto del acceso a la vivienda. Cuando hablamos del reto del acceso a la vivienda, todos estamos focalizándonos sobre todo en los jóvenes, que son precisamente la capa más desfavorecida en cuanto a condiciones salariales, porque esto además no es un fenómeno que pasa solo en España, es un fenómeno que está teniendo lugar en todo el primer mundo, que se abre esa brecha salarial entre clases más favorecidas y menos favorecidas, y por lo tanto lo tienen más complicado el acceso a la vivienda. También es verdad que la vivienda al final es un objeto de consumo, pero también es un bien de inversión. Por lo tanto, es un mercado que está sometido permanentemente a tensiones que pueden venir por parte del mundo inversor, que puede condicionar el precio de ese bien. Y es un bien de consumo en el que el cliente, además, cuando adquiere la vivienda, lo que tiene es la expectativa de que aumente de valor, a diferencia de la mayor parte de los bienes de consumo que utilizamos. Por lo tanto, son una serie de condiciones que hace que el mercado de la vivienda se encuentre en este momento en una parte de ciclo en el que, como decía mi compañero, ha ido absorbiendo una parte de demanda que realmente lo que quería era vivienda para vivir, que no accedió a la vivienda durante la época de la crisis y salió con fuerza durante 2014. Esa bolsa de demanda que se generó durante la crisis seguramente lo que aparentemente parece es que está agotándose, por lo tanto el volumen de transacciones no va a tener un crecimiento exponencial y tampoco lo va a tener o no prevemos que pueda seguir manteniéndose el incremento de precios como ha venido ocurriendo hasta ahora. Lo cual es bueno. No queremos, yo creo que nadie en el sector quiere una nueva burbuja, ni que los precios lleguen a desvincularse totalmente de la capacidad de la sociedad de adquirir vivienda. Sí, pues bueno, yo creo que lo habéis definido muy bien, ¿no? El ciclo inmobiliario actualmente se puede decir que estamos en una fase de consolidación. Es una fase de consolidación muy serena. Creo que el sector inmobiliario está haciendo muy bien los deberes. El sector inmobiliario ha salido de la mayor crisis que ha vivido el sector inmobiliario español y todos los demás sectores, sin duda. Y entonces el sector inmobiliario lo que está demostrando, además de la resiliencia que ha demostrado para salir de una crisis de forma, como estamos viendo, con éxito probado, lo que estamos viendo también es que está preparado para que cuando termine esta fase de consolidación y empiece, porque al final el ciclo económico y el ciclo inmobiliario pues se separan poco. Si acaso hay un decalaje en producirse los picos entre uno y otro, pero el ciclo inmobiliario y el ciclo económico van de la mano. Lo que sí podemos decir hoy, y yo creo que esto es muy importante para la sociedad, es que el sector inmobiliario ha hecho la tarea de manera que cuando se produzca
la terminación de la fase de consolidación y entraremos en una fase de mayor declive o de aterrizaje, no se va a producir, y eso parece que es una cosa también en la que coincide todo el sector, incluso el sector financiero, que es corresponsable también, no se va a producir lo que se ha producido en épocas anteriores. Estamos preparados para que esa fase de descenso, que probablemente parece que se puede producir a partir de 2021-2022, para asumirla de otra manera a como ha venido siendo habitual en los últimos ciclos. Ya, Joaquín. Sí, bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación. Siendo el último, pues es complicado de aportar más de lo que han dicho mis compañeros, porque bueno, pues coincido totalmente con las reflexiones. Yo lo único que voy a aportar es que había un periodo anterior que era 2014-2019, ese ciclo, en nuestra opinión, ha acabado, entramos en un ciclo distinto. Ese ciclo anterior llevaba crecimientos de PIB en torno al 3%, sobre todo en los últimos años, 15-16. Ahora nos encontramos, si veis un poco el PIB, la evolución de PIB entre unos 7, unos 8 para los próximos 2-3 años, ¿no? Adicionalmente a eso tenemos una ralentización en el crecimiento a nivel europeo, tenemos a Alemania en el tímido 1,2, 1,4, tenemos a Italia en un 0% y con el Q4 del 2018 incluso negativo. El panorama a nivel europeo bueno, pues hace que no sea demasiado proclive para que España siga manteniendo ritmos de crecimiento similares al anterior ciclo. Este nuevo ciclo, como decía, vamos a un PIB inferior, sustancialmente inferior, sobre todo sustentado por una caída de la demanda externa, y lo bueno es que los indicadores de demanda interna siguen estando favorables y siguen siendo robustos, pero llegará un momento, y coincido con lo que comentaba Borja, que habrá un agotamiento, ¿no? Uno de los problemas que vemos a nivel macro desde arriba del sector es que cuando los salarios han incrementado un 1% en términos reales los últimos 4 o 5 años y los precios de la vivienda han incrementado en ritmos del 10%, y aún nosotros no estamos viendo unas bajadas en los ritmos de precios, de crecimiento de precios, eso hace que las tasas de esfuerzo, las tasas de affordability o de sostenibilidad del salario con respecto a la carga financiera de la vivienda hayan pasado del 30% hace escasamente 3 años hasta el 33,5% en el día de hoy, ¿no? Y eso ya empieza a asustar. Eso quiere decir que, en nuestra opinión, hay un estrechamiento de la oferta, ¿no? Esa presión sobre los hogares españoles y combinado con la tasa de ahorro que tenemos por debajo del 5%, hace que entremos en un nuevo ciclo y que tengamos que tener mucha más cautela, ¿no? Nuestros cash flows, los cash flows de las promociones inmobiliarias que se hacían antes en ese periodo anterior, pues han cambiado, ¿no? Han cambiado en 2 fases. En la primera fase es un cap o una limitación en el crecimiento de esos precios, y por otro lado yo llamaría temporal, ¿no? Incremento en los costes, ¿no? de esos cash flows, pues porque vemos que los costes de construcción, mano de obras, etcétera, pues tienen que paulatinamente pues, aclimatarse a este nuevo ciclo. Muy bien. Y en vuestra opinión, y centrándonos ya en el objeto de este foro, ¿cuáles son los principales retos que plantea el acceso a la vivienda y qué lugar ocupan los condicionantes de índole socioeconómico? Pues la precariedad de los sueldos, la estabilidad laboral, ¿cómo lo veis? Si quieres empieza tú ahora que... Gracias. Bueno, pues en nuestra opinión yo sustentaría el debate en 2 problemas. Hay un primer problema sobre la oferta de vivienda nueva, y después hay otro problema que también es bastante importante sobre el stock actual de vivienda. Tenemos un censo de vivienda que el último se hizo, creo recordar, en el año 2011, y bueno, pues esperamos el siguiente censo de vivienda que se producirá en 2021, ¿no? Y veremos un poco cuál es ese stock de vivienda vacía. En el 2011 pues, eran, creo recordar, 3,5 millones de viviendas vacías, ¿no? Y bueno, pues efectivamente no tenemos un dato estadístico fiable de cuántas de esos 3,5 millones de vivienda vacía puede ser susceptible de ponerse en producción y ponerse a incrementar el número de transacciones de vivienda residencial. Sí que pensamos que bueno, pues hay dos vertientes y 2 tipos de soluciones. Para el primer, la parte del stock actual que existe, que no se transacciona y que está como vivienda vacía, debe de haber unas políticas, y después debe haber otras políticas distintas para ese stock que en vivienda nueva, pues esos 100.000 que hablamos de trimestralmente, pues no nos parecen que sean lo suficientemente pues,
sustanciales como para abordar el problema de la accesibilidad a la vivienda, que serían, en nuestra opinión, en dos vertientes. Una primera vertiente es ese problema está focalizado en el segmento poblacional más joven, el más débil, y eso es a nivel también europeo e incluso a nivel internacional. En Australia también tiene el mismo problema. Esto es ese segmento de 15, bueno, de 20, hasta los 30 años. Y después tenemos otro, bueno, pues el problema de esa accesibilidad de ese sector más joven en términos de compraventas y en términos de alquiler, ¿no? Ese traspase o ese mayor protagonismo del sector del parque de alquiler en España, que no llegaba ni al 10% en el año 2000, ahora estamos casi en el 20%, ¿no? Y eso, pues bueno, pues hace de dotar de nuevas políticas para el sistema de alquiler, que después entiendo que abordaremos, ¿no? en el debate. En uno de los bloques. ¿Borja? Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, yo coincido con lo que está diciendo. Dentro de los problemas, es evidente, o sea, que están afectando al acceso a la vivienda, a la población española, sobre todo a determinados sectores. Bueno, y lo vamos a ver desde dos puntos de vista, porque lo vamos a ver desde el punto de vista de la adquisición de vivienda o del alquiler de vivienda. Desde el punto de vista de la compra, de adquisición de vivienda, el precio de la vivienda en España durante los últimos 20 años, quitando la crisis y el bajonazo que tuvo el 77%, pero si cogemos ese ciclo que tuvimos entre 2000 y 2007, entre 1997 y 2007, en el que el precio de la vivienda también aumentó de manera muy rápida, coincidió con la incorporación también de la mujer de manera masiva al mundo laboral remunerado, con lo cual el esfuerzo de las familias para la adquisición de vivienda pudo compensarse de alguna manera, aparte que estamos en un mundo distinto en el que la financiación era más sencilla. Y bueno, y poco a poco las condiciones financieras llegaron, bueno, pues a aquellos límites que todos recordamos, de que se financiaba la casa, la obra y además te daban para entrar para un coche. Ese mundo desapareció en la época durante la crisis. Ahora nos encontramos al hogar familiar de nueva creación, formado por una pareja que para tener posibilidades de acceder a la vivienda necesita los salarios de los dos integrantes. Y aún así se ha llegado a un nivel en el que se ha desacoplado excesivamente el precio de la vivienda, y no está al alcance de esos sueldos, porque por desgracia pues el sueldo medio, el salario medio en España pues anda en 20 y poco mil euros. Para la gente que lleva menos de 10 años trabajando es inferior a 20.000 euros. Con lo cual el esfuerzo que tiene que hacer una pareja joven para adquirir una vivienda pues es superior a 10 años de ingresos, frente a una media que podemos estar ahora en torno a 7 años. Entonces, bueno, pues esto provoca ineludiblemente pues que el acceso a la financiación es muy complicado. Para las entidades financieras también supone un riesgo importante en un país que uno de los principales problemas que tenemos es la volatilidad del empleo, el paro. Y más allá de, luego hablaremos un poco de posibles soluciones, pero más allá de la cantidad que financia un banco, que sea el 75, el 80 o el 85, lo que persiste es el temor a que ante una nueva ralentización de la economía volvamos a ir a tasas de paro elevadas. Entonces luego podemos profundizar un poco más en eso, pero yo creo que ahí es un poco el corazón del principal problema que hay de acceso a la vivienda para la gente joven. Sí, Elena, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que los problemas es fundamentalmente, como se ha comentado, un problema de esfuerzo y de estrés financiero de las familias españolas, que hay que diferenciar, por supuesto, aquellas que están en un sistema de compraventa, que las cifras no son tan alarmantes como aquellas que viven en régimen de alquiler. ¿Por qué? Porque en el sistema de compraventa sí que es cierto que las familias que están accediendo o intentando acceder actualmente, fundamentalmente los jóvenes, sí que quizás se encuentran en unas tasas demasiado altas, pero en su mayoría la sociedad española que sigue pagando su vivienda y que accedió en determinados momentos del pasado está dentro de una media razonable en comparación con nuestros países de la Unión Europea. La gran diferencia la marca aquellas familias que viven en alquiler
a precios de mercado, que es la clasificación que realiza Eurostat, que luego podemos tratar un poco más cuando nos centremos en el alquiler, pero aquí sí que estamos a años luz del esfuerzo de las familias españolas. Yo tan solo destacar, desde el punto de vista de la intervención del sector público hasta el momento en estas cuestiones, yo creo que uno de los problemas también genéricos y que actúan como paraguas sobre todas estas casuísticas especiales es la falta de una política estatal de vivienda coordinada con el resto de administraciones públicas que tienen competencias en la materia hasta el momento. El Estado español se ha dedicado fundamentalmente a establecer un plan estatal de vivienda dotado de unos fondos que además desde hace pues unos cuantos años se han ido reduciendo considerablemente y no se ha tomado la iniciativa legislativa en el momento en el que debía de tomarse. Se tomó por las comunidades autónomas y el anterior gobierno lo que hizo fue impugnar las leyes autonómicas y el Tribunal Constitucional las fue validando. Yo creo que es importante tener la iniciativa y la iniciativa del Estado, no solo como regulador directo dentro del ámbito de sus competencias, sino también como coordinador y como impulsor de determinadas actuaciones que son necesarias para solucionar estos problemas. Directamente las cuestiones que regulan el derecho al acceso a la vivienda, pero también otras cuestiones que soy conocedora que preocupan especialmente al público de esta sala, como son los problemas en el enquistamiento burocrático para la tramitación tanto de planeamiento como de gestión urbanística, que espero que podamos también tratar posteriormente. Yo creo, contestando a tu pregunta, 3 retos, ¿no?, que vemos y matizar otra vez que existen enfermos, no enfermedades, que no va a haber una vacuna para todo el país y que tenemos que ir inyectando en cada zona lo que sea necesario, ¿no? Pero 3 grandes retos que yo creo que deberíamos de fijar en la agenda: el alquiler, el mercado hipotecario y el acceso a la vivienda de los jóvenes. El alquiler, el riesgo fundamental que arrastre a través de unas rentabilidades efímeras, de expectativas, de rendimientos que no se obtienen en otros lugares, arrastre al precio de la vivienda y por lo tanto al precio del suelo y genere una inflación de precios alcista complicando el problema, ¿no? Soluciones, porque yo creo que en estos foros tratamos de hacer mucho crítica, sobre todo con sesgo retrospectivo, de es que habría que haber o tendríamos que, y a mí me gustaría poner ideas encima de la mesa para ver si pues nos ponemos a trabajar, porque realmente yo creo que está el diagnóstico claro, ¿no? Incentivar la oferta, creo que de todos es conocido, para bajar los precios del alquiler. Hay ejemplos en el País Vasco de garantizar un alquiler a personas que tienen viviendas vacías y a cambio rehabilitarlas, hacerlas eficientemente energéticas y ponerlas en alquiler. Existen programas de colaboración público-privada en España y en todo el mundo que están al alcance de todos. Está el Build to Rent en la parte privada. O sea que yo creo que en el alquiler hay ideas y soluciones más que suficientes para parar el incendio. Porque, insisto, me parece el problema probablemente no es el más importante, pero sí es el más urgente, por la consecuencia que podría tener. En el mercado hipotecario, lo primero yo creo que haría falta pedagogía. Yo creo que no somos conscientes de lo que nos jugamos cuando hablamos del mercado hipotecario. El mercado hipotecario no son solo las hipotecas que se generan cada año. El mercado hipotecario son 518.000 millones que están en el balance de entidades financieras soportados por los depósitos y los planes de pensiones de todos los que estamos aquí. Pero es que además está sosteniendo el precio de un activo que son nuestros ahorros de muchas generaciones. Está sosteniendo la garantía de muchas operaciones de pymes, de empresas, de particulares que tienen sus proyectos empresariales detrás. Entonces, cuando se habla del mercado hipotecario, creo que hace falta más pedagogía, más sensatez y que realmente estamos tocando una pieza crítica. Es el sistema circulatorio del cuerpo económico, ¿no? Y realmente no nos damos cuenta de lo que afecta, por no hablar de los 2 millones de puestos de trabajo que soporta, ¿no? Yo creo que entender lo que es el mercado hipotecario, limitar, sé que esto es difícil de entender, pero la litigiosidad hay que poner las reglas claras para evitar que esta industria genere daño a toda la sociedad y es un riesgo altísimo también para el resto de la sociedad. Y prudencia con las fórmulas de
innovadoras que ya hemos visto en el pasado también, de facilitar acceso a la vivienda a demanda insolvente. Yo creo que esto no va de hacer solvente a la demanda insolvente. Esto realmente creo que va de otra cosa. Y fórmulas innovadoras que puedan caramelizar el mercado hipotecario generalmente no dan buen resultado. El tercer eje es facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes. Y yo creo que aquí lo primero es fomentar el ahorro. No sé si hay que volver a las cuentas vivienda, pero el consumo está disparado. Y el consumo está disparado porque la gente no ahorra. No ahorra porque paga un alquiler muy elevado y no puede ahorrar, pero también porque consumimos más. Y la cultura del ahorro la estamos perdiendo. El renunciar a un bien presente para consumirlo en el futuro no está en la agenda de la generación que tenemos ahora, digamos, perdida, ¿no? en este hueco, ¿no? Los salarios probablemente no es un problema inmobiliario, no es un problema del sector financiero, pero es evidente que hay que segmentar las cifras de salarios y estamos viendo que entre 25 y 35 años, con el salario que se está pagando hoy, es imposible. En España un ingeniero cobra el primer año 25.000, 30.000 euros. En Estados Unidos, primer año, 60, 80.000 dólares. Con 80.000 dólares puedes construir un proyecto de vida. Con 30.000 euros, perdóname, pero no puedes construir nada. Puedes sobrevivir y si acaso, no depender de tus padres, ¿no? Y por último, educación financiera. Yo creo que a los jóvenes les hace falta educación financiera, van a vivir 100 años y necesitan entender cómo van a financiar esos 100 años, ¿no? Para cerrar estos tres retos, yo pediría, y hay muchos políticos aquí, yo pediría un pacto de Estado, ni cosas idílicas, ¿no? Pero sí que, por favor, que estáis todos, que os sentéis y que penséis en un plan a 16 años, ¿no? Realmente estamos hablando de una generación completa que no se ha ido, que yo creo que va a volver, simplemente está retrasando el momento de compra. Dentro de 4, 5, 6 años van a aparecer todos queriendo comprar una vivienda y hay que estar preparados para ese momento. Pues lo habéis dicho muy bien casi todo. Es decir, yo coincido en el diagnóstico que haces. Yo creo que efectivamente hay una enfermedad y coincido también con lo que comentaba Elena. Es decir, el sistema urbanístico español está enfermo, está caduco y está obsoleto. El sistema urbanístico español no puede continuar como está hoy. Hay que hacer una reformulación del sistema. Pero yo creo que igual que es el origen del problema, el sistema urbanístico, en el sistema urbanístico español está la solución. Como comentabas, Elena, efectivamente la coordinación que tú propones yo creo que es absolutamente esencial. Pero también tenemos instrumentos sobre los que construir un consenso. La Ley del Suelo de 1956 fue la que creó los llamados patrimonios municipales de suelo, que de lo que se trataba era de utilizar ese patrimonio municipal de suelo para facilitar precisamente el acceso a la vivienda. Y yo creo que está el reto ahí. Desde la Ley del Suelo de 1956 hasta los patrimonios públicos de suelo que hablamos hoy, eso está ahí, pero nos encontramos con que donde podemos encontrar la solución, lo que existe es un problema de raíz absolutamente brutal. Es decir, en nuestro Tribunal de Cuentas dice que más del 75% de los ayuntamientos de España están incumpliendo la legislación en materia de patrimonio público de suelo. Más del 75%. Y de los que lo cumplen, el resto, el 95%, lo incumple mal. No es una cosa que diga el sector, no es una cosa que nos inventemos, es una cosa que dice el Tribunal de Cuentas. Con todo el patrimonio que tiene el suelo, yo siempre pongo el ejemplo de Valdebebas. Valdebebas es el mayor propietario, el propietario dominante en Valdebebas. Quien tiene la mayor cuota de propiedad de suelo lucrativo de Valdebebas es el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, tenemos un instrumento que son los patrimonios públicos de suelo. Un instrumento sobre el que construir un consenso entre todos los partidos políticos, que es la Ley del Suelo de 1956 y las sucesivas reformas y regulaciones. A mí me gustaría que dimensionáramos esto en su verdadero sentido. Es decir, en las comunidades autónomas, ¿saben ustedes cuántas comunidades autónomas se separan de la regulación del suelo de la Ley de 1956? ¿O tienen un sistema jerárquico diferente? ¿O regula la propiedad de manera diferente? ¿O hacen que esa ley del suelo haya quedado vacía de contenido? Ninguna.
Todas las comunidades autónomas, la legislación del suelo de todas las comunidades autónomas tienen su base en la Ley del Suelo de 1956. Los consensos los da la práctica y los consensos los da el día a día. El consenso lo tenemos porque la práctica de las comunidades autónomas, que son las responsables de la regulación del suelo y en última instancia de lo que venimos a hablar aquí, del acceso a la vivienda, es la misma en cuanto a planeamiento. De manera que si somos capaces de ese planeamiento y a partir de ese consenso hacer que el sistema urbanístico de verdad avance y se incluya en el siglo XXI, porque es verdad que el sistema urbanístico español está anclado en el siglo XX y no responde a las necesidades de hoy en día. Tenemos un sistema absolutamente determinista que imposibilita flexibilizar los usos, de manera que cuando se vaya a poner en valor de verdad ese suelo se pueda destinar, por ejemplo, a la creación de vivienda. ¿Por qué? Porque hay un plan que hace 20 años te ha dicho que ese suelo está destinado a uso terciario. Hace 20 años. Y cuando llega el momento de poner en valor ese suelo, te das cuenta que no puedes hacer nada más allá de una drástica modificación de planeamientos generales, etcétera, que lo que hacen es volver a alargar el problema. Y seguimos dando patadas. Entonces yo creo que efectivamente el origen, el diagnóstico del problema es que tenemos un sistema que hay que reformular, pero la solución está en el propio sistema. Y si somos capaces de evolucionar el sistema y meterlo de lleno en el siglo XXI, en el siglo de las ciudades, porque hoy al final de lo que hablamos es que hay un problema de acceso a la vivienda, pero fundamentalmente en las grandes ciudades, porque el problema de acceso a la vivienda no se produce en pequeñas ciudades, o existe, pero con una dimensión muy, muy diferente. De manera que si el problema son las grandes ciudades, el problema es el urbanismo español, yo creo que tenemos las bases para reformularlo. Yo creo que existe el consenso, porque los mayores consensos son los que da la práctica. Y desde la segunda mitad del siglo XX hay muy pocas comunidades autónomas que se hayan desviado de ese consenso. De manera que yo creo que ahí está el problema, pero también la solución. Muy bien. Bueno, parece que hemos sacado ya, yo creo, todos los temas. Una puntualización, sí. solo por si me permitís. Juan, yo soy muy ambiciosa y yo sí que creo que es posible un pacto de Estado en esta materia y creo que es necesario. No solo entre los diferentes grupos políticos, sino además también entre diferentes niveles de administración territorial, y sin ello no podremos encontrar una solución que nos lleve a un marco estable a más de 15 años vista. Igual que existe una ley del suelo desde el año 56 estatal, debería existir una ley sobre vivienda estatal que no ha existido nunca, porque la estructura competencial es exactamente lo mismo. Y yo creo que sí que es posible alcanzar este pacto. Para ello es necesario que nos pongamos todos a trabajar ya y que empecemos a tratar todos estos temas. Respecto a los patrimonios públicos, completamente de acuerdo. De hecho, nosotros estamos trabajando en el borrador de lo que será la futura ley de vivienda estatal y regulamos específicamente unos patrimonios públicos de vivienda con un régimen específico y también pretendemos regular lo que son los suelos dotacionales, porque igual que hace 20 años a lo mejor se decidió que es necesario un terciario, hace 20 años se calculó que era necesario un suelo, un equipamiento de acuerdo con unas características o una previsión de incremento de población que hoy en día ya no existe. Y es necesario que esos suelos, si ya no son necesarios para la finalidad para la que habían sido pensados, podamos destinarlos para otra infraestructura social, que son los parques públicos de vivienda, que es un tema que hasta ahora no habíamos introducido. Una cuestión es el mercado privado, pero otra cuestión son los parques públicos de vivienda social y de vivienda asequible. Dos marcos diferentes que también tienen que ser definidos en el marco de una regulación estatal, donde definamos qué es la vivienda social, cómo vamos a generarla en nuestro país y cómo vamos a gestionarla. Son dos debates que hay que poner encima de la mesa porque son dos temas no solucionados. ¿Y qué serían unos parques de vivienda asequibles donde la entrada del sector privado para mí es clarísima y absolutamente necesaria su colaboración a través tanto de la gestión de suelos públicos como de un sistema fiscal adecuado? Respecto de los suelos, a mí me gusta recordar que hace escasamente un año cuando llegamos, por ejemplo, en SEPES, hoy nos acompañan también representantes de SEPES, había unos suelos residenciales muy interesantes en algunos de los mercados más tensionados de alquiler en este país. Estaban en algunos, no digo en todos. SEPES tenía en Sevilla, en Málaga, en Ibiza, en Valencia. Sin tener un presupuesto propio, que es necesario porque también es fundamental incrementar el gasto público en vivienda para ponernos en un nivel similar al de los países de nuestro entorno,
con el escaso margen que nos ha dado el gestionar un presupuesto que no era nuestro, hemos puesto en marcha ya esos suelos, dotando a SEPES de los medios necesarios para su urbanización. Y estamos construyendo ya el mecanismo para que a través de derechos de superficie y otros mecanismos de colaboración público-privada, el sector privado pueda entrar a promover, construir y explotar estos parques en régimen de un alquiler asequible. Por lo tanto, mecanismos existen, posibilidades hay. Es necesario, por supuesto, mayores recursos públicos dedicados a esta materia y es necesario una microgestión fundamental desde el sector público. Una cosa es marcos regulatorios genéricos, pero luego hay el día a día, el desatascar los suelos, el ver dónde están estas cuestiones, en ver las materias fiscales, ver cómo tenemos que tratar fiscalmente no solo cuestiones relacionadas con el IRPF, impuestos de sociedades, sino, por ejemplo, también qué tenemos que hacer con el derecho de superficie para que resulte más atractivo al sector privado entrar. De manera que yo creo que hay unanimidad respecto del diagnóstico y muchísimas posibilidades en las que estoy segura que vamos a poder llegar a acuerdos importantes para conseguir ese sí, un pacto de Estado en el que yo creo. Simplemente. Perfecto. Bueno, yo creo que ya hemos tocado de entrada yo creo que todos los temas, la problemática, y ahora bueno, vamos a pasar directamente a la adquisición de vivienda. Pero es verdad que aunque todavía no se sabe, no son datos, pero sí es de actualidad de hoy, parece que vosotros veis la problemática, veis todo, pero parece ser que la población española a día de hoy dentro del CIS no tenía la preocupación por la vivienda como uno de sus puntos fundamentales y eso parece que va a cambiar hoy en los nuevos datos que se van a publicar. Sobre esto tengo una pregunta que formula Israel García Juez de Es Diario. Dice, aunque todavía no se sabe, parece que en el nuevo CIS recoge la preocupación por la vivienda. ¿Comparten que la vivienda se ha convertido cada vez más en una preocupación para la población? Sí. Bueno, yo creo que sí. Simplemente si atendemos a las noticias de prensa de los últimos 2 meses, la prensa debería reflejar cuáles son los intereses de los lectores, ¿no? Y yo creo que se han multiplicado, pero yo diría casi que por 10, las noticias destinadas a vivienda y fundamentalmente al mercado de alquiler, de manera un poco más específica. Y desde aquí también quiero hacer un llamamiento a la complejidad de estas noticias y a la complejidad de los instrumentos que se analizan en las mismas y a la necesidad de responsabilidad por parte de todos, de que analicemos exactamente cuáles son los mecanismos que se están estableciendo y cuáles son las posibilidades que tenemos en nuestro país. Pero desde luego yo creo que sí, que por supuesto. Fantástico. Siguiendo con este tema que estamos tocando de adquisición a la vivienda, ¿cuál creéis que será el impacto de la entrada en vigor de la ley hipotecaria? Juan. Pues la verdad que no soy muy optimista en cuanto a lo que tiene puntos fuertes. La ley ha hecho cosas positivas, aspectos como la negociación del tipo variable a fijo, aunque hay todavía flecos ahí con respecto a las comisiones y demás. Pero realmente yo creo que se ha legislado para el que está dentro. Se ha legislado para el que tiene una hipoteca. Es muy proteccionista respecto al que está dentro del sistema y probablemente para el que esté dentro del sistema está estupendo. Pero creo que se ha dejado fuera o no se ha pensado suficientemente qué impacto tiene esta ley en el que está fuera, en el que tiene que acceder a una vivienda. Si tú una ley la haces proteccionista, lo que haces es complicar el acceso al que no está dentro a esa ley. ¿Por qué? Porque el que concede los préstamos, lógicamente, se va a proteger más ante una ley más proteccionista. Y va a dar una vuelta de tuerca al scoring o a la concesión de hipotecas porque sabe que va a tener más riesgo a la hora de recuperar esa cantidad que en ese contrato, recordemos que la entidad financiera es la primera que pone el dinero. Luego toda la ley está hecha para tratar de qué pasa si no paga, pero el cumplimiento del contrato está desde el primer día por parte de la entidad. Yo creo que no ayuda en el problema del acceso a la vivienda. Desde luego veo muy poca ayuda y no veo que sea la respuesta que la juventud o que esta demanda que vamos a ver hoy en el CIS está esperando. ¿Alguno quiere...? Yo coincido básicamente con lo que comenta Juan. En todo caso, y por ser optimista, lo que sí está claro es que también lo comentabas al principio, Juan,
La ley sí introduce un asunto que hasta el momento no se estaba produciendo, y hemos visto los últimos meses antes de su promulgación lo que estaba pasando, y es la seguridad jurídica. Yo creo que seguridad jurídica la ha introducido parece que de forma bastante sólida, de manera que tanto cliente como el banco tienen una posición mucho más segura a la hora de actuar. Ahora bien, es verdad, y en eso coincido absolutamente, cuanta mayor protección das a una de las partes, más desproteges a otra. Y es verdad que aquel que no ha entrado en el sistema lo va a tener cada vez más difícil. Yo entiendo que la responsabilidad de las entidades financieras es cada vez mayor, el control del riesgo es cada vez mayor, y eso en sí mismo hay que decir que es bueno, y que el control de riesgo es básico para que el sistema funcione y que no se nos vaya de las manos, por decirlo de una manera coloquial, como ya ha sucedido en otras épocas. Entonces, el control del riesgo es bueno, pero efectivamente parece que se podían haber previsto algunas medidas, de las que también se están hablando y podremos hablar, para que ese acceso al sistema, como comentaba Juan, fuera un poquito más suave o más fácil para aquellos que no están. Fantástico. Aprovechando que tenemos aquí a Elena Beunza y siempre hablando de adquisición a la vivienda, ¿qué medidas creéis que se deberían adoptar, que debería adoptar la Administración Pública para facilitar la compra de vivienda a los jóvenes, y cómo puede la iniciativa privada colaborar con ella? Eso ya es para vosotros ahora. Bueno, yo entiendo que la Administración Pública, lo hemos dicho, ¿no? Yo creo que la Administración Pública debe poner en valor su patrimonio. Tiene que haber una responsabilidad, la colaboración público-privada, en eso yo creo que insistimos todos, vosotros, el sector, la colaboración pública-privada es una herramienta absolutamente fundamental para sacarlo adelante, eso está claro. Lo que sí es verdad es que tiene que haber una corresponsabilidad sector público, sector privado. El sector privado, insisto, lo decía al principio, yo creo que está haciendo los deberes y los está haciendo bien. Está procurando acortar plazos a través de la industrialización, que también eso Borja nos lo puede comentar. Está tratando de que los plazos se acorten, de manera que el precio de lo que le cuesta al promotor la vivienda sea cada vez menor. Pero es verdad que tiene que haber una reformulación de las bases, tiene que haber una regulación de los plazos de otra manera, hay que tender a facilitar la puesta en valor de los suelos y la edificación. Hay que tender a que esa edificación sea cada vez los plazos sean más cortos, para eso es fundamental la responsabilidad de la Administración, y que eso permita que el producto final que se ofrece, el producto final, sea más barato. Además de eso, yo creo que la responsabilidad de la Administración va también por el camino del patrimonio público de suelo, como decíamos antes, aumentarlo y protegerlo. Es decir, hay que introducir también una reflexión económica muy profunda en el sistema urbanístico español, de la cual yo creo que hoy por hoy carece. ¿Por qué los patrimonios públicos del suelo y el suelo que tiene la Administración no lo puede poner en valor y hacer que el precio de la demanda en determinados momentos, de la oferta, perdón, en determinados momentos baje, porque lo suavice, porque contribuya a poner más suelo en valor? Pues porque no hay una contabilidad y un análisis financiero profundo del patrimonio público del suelo, no hay inventarios fiables. Es decir, yo creo que sobre esa base y partiendo de esa base y trabajando en esa base, Elena, yo creo que hay mucho camino recorrido, y a partir de ahí todo lo que sea implementar políticas de ayuda a los jóvenes. El Ayuntamiento de Madrid anuncia ayuda a los jóvenes. Eso me parece muy bien y es bueno que se haga en determinados momentos, pero eso tiene que ser un complemento o una medida de choque, si queréis, pero no puede ser la base del sistema, o sea, la base de la actuación de la Administración no pueden ser medidas de choque. Yo insisto, y en eso estoy con Juan, hoy hay muchos políticos aquí, hay que hacer una reformulación desde la base, porque si la base continúa como está, por muchas medidas que se implementen desde la Administración Pública, lamentablemente se van a chocar con los frenos que están heredados de 50 años de funcionamiento de un sistema. Sí, cualquiera de los dos. Yo creo que cuando estamos constatando que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas, o uno de los principales problemas para la sociedad española y fundamentalmente, como decíamos, para las capas más desfavorecidas y sobre todo pues, gente joven,
Es importante lo que estás comentando, de buscar medidas de reforma estructural, pero no cabe duda que esas reformas llevan tiempo y los resultados no se verán hasta dentro de muchos años. Entonces, por desgracia, son necesarias las medidas de choque para ayudar a esos colectivos. Y ahí, en las medidas de choque, bueno, la Administración, tanto en medidas a corto plazo como en medidas de largo plazo, pues tiene una responsabilidad importantísima. Había medidas que fomentaban el ahorro, que se ha comentado aquí también, pues como las ayudas hipotecarias para adquisición de primera vivienda, que en 2013 desaparecieron, pero que es una herramienta que ayudaba a la gente joven a abrir una cuenta de vivienda y comenzar a ahorrar con la ilusión de poder adquirir una vivienda. La Administración puede participar, no haciendo insolvente, lógicamente la demanda no solvente, pero sí fomentando estímulos de ayuda hipotecaria a la gente más joven, reducción de impuestos. En fin, son cosas que son caras, que cuestan dinero. Como dice Elena, los medios de los que se dispone en la Administración después de la crisis tampoco son tan bollantes y entonces hay que ser muy selectivo a la hora de aplicar esas medidas para que tengan el efecto deseado en corto plazo. Pensando un poco más en largo plazo, en modificaciones estructurales, pues hay, por un lado, lo que comentaba también Elena, hay una parte importantísima que es el parque de vivienda social y cómo se construye un parque de vivienda social que además se pueda mantener en el tiempo, que no vaya desapareciendo porque se adjudica y de repente en 4 años el tío le pega el pase, lo vende y genera una plusvalía y ha perdido el objeto social para el que fue destinada esa vivienda. Y luego tenemos todo el mundo de la reforma del urbanismo. El urbanismo, efectivamente, en España pues, es evidente que es muy poco eficaz como promotores, pero también como administración, porque al final el resultado no es deseado para nadie. Yo creo que faltan políticas un poco a nivel Estado y a nivel comunidad autónoma, porque muchas veces con el urbanismo también es difícil enfocar exactamente el camino. O sea, conocemos nuevos planeamientos y nuevos desarrollos urbanísticos en los que se ha primado en los últimos 15 años la construcción de una vivienda verde, de unas ciudades muy desahogadas, muy esponjadas, que por una parte pues está muy bien y medioambientalmente pues es muy agradecido, pero que no está utilizando realmente el recurso suelo en toda su magnitud. Entonces, claro, esas son decisiones que competen a la Administración de decidir dónde enfocamos o de hacer simultáneo lo más posible el aprovechamiento urbanístico. Es decir, dentro del aprovechamiento urbanístico, cuando se generan bolsas de suelo para VPO, pues a veces ese aprovechamiento surge en medio de un barrio rico que da posibilidad de hacer 100 viviendas en vez de haber hecho 500 en otros barrios. Hay una política que es antiguetos, que hay que considerarla también, pero ahí tiene que imperar un poco también, yo creo que la practicidad de cuál es el resultado que se quiere obtener de la medida. Entonces, la Administración ahí tiene que hacer, yo creo que una reflexión muy profunda. Yo no soy la persona más optimista del mundo porque de esto estamos hablando muchísimos años y los resultados no acaban de verse, por desgracia. Y luego, por otro lado, pues está todo lo relacionado pues, con facilitar la actividad de la construcción de nueva edificación. Bueno, pues ahí tenemos un sistema seguramente excesivamente burocratizado. Venimos también un sistema seguramente muy obsoleto. Toda la definición de los planes generales pues está obsoleta. Seguimos con una estructura de planeamiento general dificilísima de entender hasta para los que la tienen que manejar a diario, arquitectos municipales, alcaldes. Ahí seguramente la digitalización, la modernización de los planes generales aceleraría muchísimo la gestión de las licencias y del suelo. Entonces, ahí hay asignaturas importantísimas de modernizar la Administración, pero bueno, tampoco podemos olvidar que venimos de una crisis donde las necesidades del país han sido totalmente distintas. Durante la crisis, por desgracia, ni en este sector ni en otros se pudieron hacer muchas cosas. Ahora estamos en un periodo de bonanza, ojalá estemos en un ciclo sostenido en el que ojalá se pueda alcanzar un pacto de Estado para trabajar en todas estas cosas.
vicepresidente. Una puntualización sobre las iniciativas público-privadas, en nuestra opinión, es que funcionan siempre y cuando las dos partes se escuchen y se entiendan y pongan soluciones comunes, ¿no? Lo que hemos visto hasta el día de hoy es que la iniciativa pública sigue un camino y la iniciativa privada sigue otro camino, ¿no? Y un poco siguiendo a raíz de los últimos acontecimientos a nivel europeo, porque este es un problema a nivel europeo, no es simplemente un problema a nivel nacional, hay iniciativas que podemos aprender mucho de aquellas que han funcionado bien y que han funcionado mal, no solamente en España, ¿no? En Berlín, por ejemplo, pues tienen un problema espectacular, ¿no? Y la iniciativa que se ha puesto en marcha hace escasamente unas semanas, pues como sabéis, está siendo nefasta, ¿no? Porque lo que ha hecho es únicamente incrementar el precio de alquileres, ¿no? Yo creo que la reflexión que tenemos que hacer todos es sobre incentivar la oferta o incentivar la demanda, ¿no? Y en nuestra opinión la reflexión está más en el largo plazo y la sostenibilidad es en incentivar la oferta y no la demanda, porque al final la demanda lo que crea es pues, bolsas en las cuales no son sostenibles a largo plazo en términos de criterios económicos. ¿Cómo se puede incentivar esa oferta? Pues yo sigo siendo muy pesado con que bueno, pues el urbanismo pues, efectivamente es un instrumento que yo no diría que está obsoleto o no obsoleto, yo creo que quizás no se está adecuando a la demanda actual. La demanda actual va a un ritmo, el urbanismo va por desgracia a otro ritmo, ¿no? Y va a ser muy difícil y en mi opinión podría ser una especie de utopía, ¿no? Pensar que ambos se van a solapar, ¿no? Tenemos que vivir con un urbanismo quizás retrasado con respecto a esa evolución de la demanda. Sí que es verdad que en ese urbanismo hay mucho camino por recorrer y afectaría la obra nueva, pero si seguimos pensando en que hay muchísimo stock de vivienda pues, que no está ocupada actualmente y que creo que en este país no hemos dado pues, dos condiciones que son básicas para que ese stock se pueda poner en producción, ¿no? Tanto en alquiler como en compraventa, ¿no? Y la primera puede ser garantizar una seguridad jurídica, ¿no? Hemos visto últimamente cómo la ley de arrendamientos urbanos se reformaba de un sitio a otro, ¿no? Y que quizás tampoco se tenía en cuenta o no se escuchaba la iniciativa privada, ¿no? Es una de las herramientas que hay que trabajar más en esa seguridad jurídica, no pensando en un problema puntual, sino en plazos más amplios de 10, 15, 20 años, ¿no? Y segundo, pues nosotros pensamos que incentivos fiscales ayudan a poner en valor esos millones de viviendas vacías que, como decía anteriormente, es difícil de cuantificar hasta que no tengamos la nueva estadística de INE y sepamos calcular bien cuánto se pueden poner en producción o no. Pero esos incentivos fiscales pueden llegar desde el punto de vista del propietario, pues tener pues, en Portugal, y eso sí está funcionando muy bien, es el incentivo fiscal bueno, pues en el IRPF la declaración pues no tener esa carga de alquiler, ¿no? Esos sistemas fiscales y esa combinación de seguridad jurídica creemos que el impacto a corto plazo sería más sustancial, ¿no? En la reforma del urbanismo pensamos que es un impacto, como tú decías bien, un poquito más a medio o largo plazo, pero eso sí es también igualmente necesario, ¿no? Sobre el tema de iniciativas público-privadas, seguimos insistiendo en esa combinación de escuchar las necesidades de ambos sectores y sobre todo ponerse de acuerdo y no imposiciones, porque al final las imposiciones sobre políticas de demanda, en nuestra opinión, lo que hace al final es repercutirle un precio, ¿no? Al usuario, tanto al alquiler como al comprador de una vivienda. Otras políticas que han funcionado muy bien, en nuestra opinión, son la flexibilidad de la densidad en el número de viviendas, que ha funcionado muy bien en Estados Unidos. Oye, pues tenemos un planteamiento de una serie de edificabilidades y queremos destinar parte a la vivienda social, pues parte de esa vivienda social se puede financiar con una densidad adicional en número de viviendas privadas, ¿no? Y ese margen privado financiar la parte más social, ¿no? Pues existen esas medidas y yo creo que entre todos deberíamos de sentarnos y como decía antes Juan, trabajar sobre casos que han sido exitosos y otros casos que sabemos que han fracasado, ¿no? Bien, muchas gracias, Joaquín. Esta última intervención nos ha metido de lleno ya en el mercado del alquiler. Según los últimos datos del INE, la vivienda en propiedad ha alcanzado su mínimo histórico, un 76,1% en 2018, mientras que paralelamente el alquiler ha llegado al máximo histórico, 17,5%, que en el caso de los jóvenes se dispara hasta el 50%. Y aunque estamos muy lejos de cifras europeas, se pone de manifiesto que la tendencia al arrendamiento es imparable, al igual que lo es los precios en el centro de las ciudades por el desequilibrio de la oferta y la demanda. Hemos recibido muchas preguntas sobre este tema.
de Javier Dorado, de Weber Sangui, de Patricia Julián, de Pérez Llorca, y todas vamos a intentar unarlas en: ¿creéis que la propuesta de Podemos de limitar los precios del alquiler es adecuada o sería contraproducente teniendo en cuenta la experiencia de otros países, como habéis apuntado antes? El que quiera. Bueno, si queréis empiezo yo. Todo lo que sea limitar o prohibir, lo que está demostrado por la práctica es que no funciona. Es decir, tú cuando limitas un precio por arriba, lo que haces es desincentivar al propietario que ponga en valor su vivienda y la ponga en el mercado. Es decir, las ayudas tienen que ir siempre, si hay una parte en desequilibrio, es un poco lo que comentábamos antes. Si no hay equilibrio en las prestaciones, al final, si tú solo favoreces o quieres mejorar las condiciones de una de las partes, pues la otra parte se va a retraer. Yo creo que es muy al contrario, lo que hay que hacer es incentivar que la propiedad ponga su patrimonio en valor y lo ponga de manera que lo ponga en las mejores condiciones posibles y haya posibilidad real de que el propietario obtenga una rentabilidad, como es absolutamente legítimo y lícito, obtener una rentabilidad de ese bien. ¿Cuál es la manera? Pues lo habéis dicho, lo habéis comentado, no solo incentivos fiscales, también incentivos todo el tema de la regeneración y rehabilitación urbana por ahí. Hablabas de Berlín, a mí me encanta siempre poner el ejemplo de Viena. Viena es el mayor propietario de vivienda de la ciudad de Viena, el Ayuntamiento de Viena. ¿Y eso por qué? Pues porque su patrimonio lo ha utilizado en comprar vivienda y una vez que es propietario sí se pone límites al alquiler. Y entonces hace campañas en las que facilita el acceso de la población más joven a la vivienda de su propiedad. Él se autolimita los precios, pero es él el que se ha hecho primero la labor de ir comprando con su patrimonio, ha utilizado su patrimonio, insisto, parece que vuelvo otra vez a los patrimonios públicos de suelo, pero para aumentarlo y consolidarlo. Y de esa manera puedes dar acceso a la población, pero no a base de prohibir según qué usos o según qué tipos de alquileres, o si alquileres turísticos o no. Lo que tienes que hacer es fomentar el uso y la vivienda en alquiler. Por otra parte, en España, también es verdad, tendemos a la propiedad. Y eso en sí mismo no es ni bueno ni malo. Es una tradición, una cultura, como puede ser cualquier otra. Y esa tendencia a la propiedad, yo no quiero atacarla. Yo no sé por qué hay que equipararla a la europea. Simplemente es una cultura. ¿Que se puede cambiar o que haya que cambiarla? Pues probablemente. Pero en sí mismo, la cultura española tiende a la propiedad. Por tanto, ¿por qué pasa? Que si la propiedad es cara, pues la ley de la oferta y la demanda. La gente va a ir al alquiler hasta que tenga capacidad de acceder a la propiedad. Hemos visto también cómo se van solopando una y otra. Sube mucho el alquiler y la gente vuelve otra vez a la propiedad. De manera que si tú dejas el juego de la oferta y la demanda, el mercado que juegue con cierta libertad, pues se pueden obtener buenos resultados. ¿Que hay que intervenir? Por supuesto, pero intervenir de esa manera, intervenir facilitando, intervenir también impidiendo abusos, por supuesto que sí. Pero yo creo que lo importante en este caso es dejar al mercado que actúe con libertad y con controles. Juan. Sí, yo creo que el colesterol no se cura con una receta, ¿no? Se cura con comida sana y con vida sana y saludable y corrigiendo muchos hábitos, ¿no? En el momento que limitas un precio van a ocurrir dos cosas. Vas a tener al dueño de una vivienda honesto y al deshonesto. El honesto, si le limitan el precio, va a decir no me compensa y la saco del mercado, con lo cual menos oferta contribuye a que suban los precios. El deshonesto lo que va a hacer es decir, venga, pues un contrato en A al límite del precio que marca la legislación y el resto en B, que tampoco va a solucionar ningún problema porque el precio de mercado va a seguir alto y no van a contribuir a bajar el precio. Entonces, me parece que hay que pensar en cambiar hábitos y no recetar. Muy bien. Juan Carlos González, subdirector de Economía Perdona, de Europa Press. Sí que me gustaría... yo porque quería opinar la última, pero... Es como esta iba para ti, digo, así sí que respondes a las... pues sí, pues... Pues mira, fenomenal. Mira, él te pregunta,
te pide realmente un balance del Real Decreto del alquiler que se aprobó en marzo y si consideras que ha contribuido a contener la subida de los precios. Si eso lo quieres juntar con la perfecto. Bueno, en primer lugar, yo creo que empezaríamos por esta última, porque es una buena manera de empezar el balance. El balance que hacemos es un balance positivo. Y lo digo directamente y sin ningún tipo de temor respecto de las conclusiones, con los escasos datos que tenemos. Vamos a ver, una normativa que entró en vigor en el mes de marzo no puede ser evaluada en el mes de julio de una manera seria y responsable, salvo por pequeños datos que empezamos a tener ya. ¿Cuáles son esos datos? Datos que de momento nos van dando los portales inmobiliarios, porque datos oficiales obviamente no tenemos. ¿Qué nos están diciendo los portales inmobiliarios? Primero, que no ha habido contracción de la oferta. Esto era la gran bestia negra que parecía que iba a llegar todos los males a partir del día siguiente de la entrada en vigor del Real Decreto Ley. Hoy podemos decir que la oferta ha incrementado considerablemente. De hecho, en Madrid, de marzo a mayo de 2018 se incrementó, perdón, estoy hablando aquí de los precios. Los precios no han tenido tampoco ese incremento que se había dicho que iba a ocurrir. Y estos sí que son los datos que hay. En Madrid, de marzo a mayo de 2018 subieron un 2,7%, de marzo a mayo de 2019 han subido un 1,9%, es decir, casi un descenso de un 1%. Y de manera genérica, de marzo a abril de 2018 los precios subieron un 2% y de marzo a abril un 0,9%. De manera que no ha habido ni contracción de la oferta ni subida de precios. No obstante, tendremos que esperar que pase el periodo de tiempo necesario para que efectivamente podamos hacer un análisis serio y riguroso. Pero las primeras cifras que empezamos a tener son estas. Los dos grandes males que se decía que podían ocurrir no han ocurrido. ¿Qué es lo que había ocurrido anteriormente? Que medidas liberalizadoras que ocurrieron en el 2013 no tuvieron el impacto que se predicaba. ¿Por qué se redujo los contratos a 3 años? Para intentar incrementar el mercado del alquiler. ¿Por qué consideran todos los gobiernos que es bueno incrementar el mercado del alquiler en España? Porque objetivamente es bueno para el país. Es decir, un mercado de alquiler fuerte, saneado y con un nivel de profesionalización superior al que tenemos en España es bueno para la economía del país, es bueno para la movilidad de las familias españolas y es bueno para nuestra competitividad. A partir de ese momento se pensó que flexibilizar los contratos y pasarlos a 3 años iba a incrementar el alquiler y eso sí que podemos decir hoy en día que no ocurrió. Los años anteriores al 2013 la subida del alquiler, la subida de los inmuebles que estaban en alquiler en nuestro país fue superior a la que ocurrió a partir de la entrada en vigor del año 2013. Y esto nos lleva a una reflexión genérica. El mercado inmobiliario, como todos los mercados, no es un mercado perfecto. Es más, es uno de los mercados más imperfectos que existen y en esto sí que existe unanimidad en los economistas. Existen importantes fallos de mercado y existen también importantes externalidades que generan estos fallos de mercado. ¿Por qué hay que empezar a trabajar? Por la transparencia del sector y en eso el Estado ha empezado ya a ponerse las pilas con trabajar sobre un índice de precios de alquiler oficial que es fundamental. Llevamos ya varias reuniones de trabajo, creo que vamos a poder tener unos buenos resultados en el periodo señalado y por otro lado reequilibrar las fuerzas de las dos partes que teníamos en el contrato de alquiler, que a nuestro entender no estaban suficientemente equilibradas. Hemos incrementado los plazos del contrato de arrendamiento simplemente a los plazos tradicionales del sistema jurídico español. Sí que es cierto que se han establecido los 7 años para el inversor institucional, pero los 5 años formaban parte de nuestra cultura. Por otro lado, hemos vuelto al anterior sistema de garantías, que también consideramos que es más que suficiente, pero además hemos introducido novedades importantes, como son asegurarnos que en los casos de desahucios las familias desfavorecidas y las familias vulnerables van a poder tener su mecanismo para que se detecte y para encontrar una solución a estas familias. Y por otro lado, una medida que también está en el Real Decreto Ley y a la que no se le ha dado demasiado eco, que es el hecho de agilizar y flexibilizar los procedimientos judiciales. Todos aquellos que sean por un importe inferior a los 6.000 euros pasan de tramitarse a través de un juicio ordinario a través de un juicio verbal, lo que les da muchísima más flexibilidad y además también es bueno incluso para el arrendatario porque no tiene que ir acompañado de abogado.
Entonces, yo creo que es un paquete de medidas positivo, equilibrado, que además quiero recordar que acompaña de 2 disposiciones adicionales, una de los índices de precios y otra de un paquete de medidas importantísimo para flexibilizar la oferta e incrementar la oferta, que es en lo que estamos trabajando. Por otro lado, respecto de los mecanismos que se están tratando en prensa últimamente, esto hila un poco con el pequeño mensaje que he lanzado antes, ¿no? Vamos a analizar cuáles son exactamente esos mecanismos, en qué entornos de qué mercados se están desarrollando, porque las cosas no se aplican directamente desde Berlín a Madrid ciudad, porque son 2 mercados completamente diferentes. Primero, quiero recordar que el tope de los precios de alquiler en Alemania y en Francia se enmarca dentro de un marco jurídico en el que los contratos de arrendamiento son indefinidos. ¿Por qué nace esos índices de precios? Para que el arrendador pudiera actualizar el precio del arrendatario. Y esa fue la finalidad. Y están trabajando con índices desde hace muchísimos años. Nosotros no podemos pensar aquí que vamos a sacar un índice y que al día siguiente lo vamos a aplicar y que al otro vamos a tener controlado todo un mercado que además no está profesionalizado. En Alemania, prácticamente el 50% del mercado de alquiler está en manos de inversores institucionales, en los que es mucho más fácil sentarte con 5 inversores y poder tratar estos temas. Aquí no, aquí escasamente el 5%, de manera que las medidas tienen que ser completamente diferentes. Dicho esto, creo que el debate está en la calle, que no podemos obviarlo, que hay que trabajar en él. Creo que hay que analizar todas esas medidas dentro de este marco del Pacto de Estado. Y ese pacto de Estado con el resto de fuerzas políticas, el resto de administraciones y el sector es el que nos va a tener que llevar a unas soluciones equilibradas y adecuadas a nuestra situación. Todo se tiene que tratar, todo se tiene que analizar, pero con seriedad y con rigor. No existe, como ha dicho Juan otras veces, no existe fórmula mágica para esto. Aquí hay muchas pequeñas medidas que cuesta mucho trabajo, primero de definir y en segundo lugar de implementar, y que conlleva la responsabilidad por parte de todos, porque si no, no va a ser posible. Se nos está acabando el tiempo, pero sí me gustaría saber si vosotros creéis que el mercado de arrendamiento de viviendas se estabilizaría si los inversores institucionales ganaran más peso en el sector. Es un tema del que hemos hablado, a día de hoy es solo un 5%. ¿Qué pensáis sobre ese tema? Bueno, yo muy breve, porque nos queda muy poco tiempo, vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? O sea, como decía Elena, los inversores institucionales apenas representan el 5% del sector, por lo tanto pensar que esos inversores institucionales van a traer la respuesta seguramente es una utopía, hablando de corto plazo, que es el problema que tenemos en la sociedad española actual. Por lo tanto, coincido con Elena que hay que trabajar en medidas desde la realidad actual de la sociedad española. Si no hubiera también un comentario que han hecho antes, que es totalmente distinto, seguramente, el problema de alquiler que vive una ciudad como Madrid, en la que se empadronan 40.000 personas al año, que una ciudad como Bilbao, en la que no se empadrona nadie hace 10 años. Entonces, hay que llevar las medidas concretas a los sitios donde mayor problema hay, pero partiendo de la situación actual, y sin pensar que la entrada, por ejemplo, de inversores institucionales, que es un hecho, porque están ahí y lo vamos viendo, pero bueno, estamos hablando de entradas, primero, a un ritmo muy bajo todavía en España, y para cuando esos inversores institucionales quieran tener peso en el sector del alquiler, pues pueden pasar muchísimos años. Por lo tanto, no tenemos esos años, porque entonces la gente joven ya será vieja, y estamos hablando de las medidas que necesitamos poner en marcha para de aquí a los próximos 2 o 3 años que tengan efectividad. Bueno, entonces esto ya me da pie a la última pregunta para terminar y cerrar ya el coloquio. Me gustaría, por favor, que en un minuto nos resumierais vuestras propuestas para facilitar el acceso a la vivienda, cada uno de vosotros. Bueno, si queréis empiezo yo, no pasa nada. Es que es muy fácil, porque mi discurso es muy sencillo. Es decir, creo que la mejora del acceso a la vivienda parte de una corresponsabilidad entre el sector público y el sector privado. Eso ha quedado más que claro. Y desde el punto de vista del sector privado, creo que los deberes se están haciendo y se están haciendo bien. Una mayor responsabilidad del sector público en cuanto a la agilización de los plazos
que tenemos hoy en cuanto a corto plazo, en cuanto a una reformulación del sistema urbanístico a medio y largo plazo, con la coordinación siempre del Estado, en eso estoy absolutamente de acuerdo, y poner en valor aquello que sí tenemos, no tenemos que inventar nada. Introduzcamos responsabilidad y una gestión eficaz de los patrimonios públicos del suelo. Yo me quedaría con la propuesta de que ampliemos el foco, de que no es el problema inmobiliario, el problema de acceso a la vivienda no es un problema del sector inmobiliario. Yo creo que por primera vez tenemos una necesidad compartida, consumidores, ahorradores e industria, y a lo mejor hay que ver qué nos une en lugar de qué nos separa, ¿no? En el ejercicio, yo creo que en este pacto de Estado, que me has dejado estupefacto, porque de verdad que te creo, pero que es que no doy crédito a que vaya a ocurrir, creo que yo animaría a ampliar el foco con organizaciones, no solo asociaciones empresariales que ya están en el sector financiero inmobiliario, sino otras industrias, asociaciones, Círculo Empresarios, Círculo Economía, que están trabajando en el tema también, porque es más amplio. El problema salarial a mí me parece que es gordiano, que es el nudo gordiano. Como no tengamos salarios dignos a la gente que empieza a trabajar en este país, no hay proyecto de futuro, pero para nada. Y me parece que ahí hay un tema para empezar y yo ampliaría el foco. Sé que es muy ambicioso, pero ampliaría un poquito. Sí, bueno, aparte de las ideas genéricas, desde el Estado, el plan de acción, diríamos, del Estado en esta materia, nosotros lo tenemos claro. ¿Qué hace falta? Hace falta unas medidas regulatorias que se marcan dentro de la primera ley estatal de vivienda y una ley también respecto al urbanismo de seguridad jurídica, que es verdad que se empezó a trabajar ya con anterioridad del anterior gobierno, pero nosotros somos más ambiciosos y queremos ir más allá, puesto que vamos a introducir dentro de estas medidas la simplificación de los sistemas de planeamiento y también de los sistemas de gestión urbanística. Aquí nos movemos dentro del ámbito de las competencias, es difícil, pero creemos que el Estado tiene hueco, tiene camino, como coordinador, como impulsor, como prescriptor de políticas, y esas actuaciones vamos a hacer. Todo ello acompañado de medidas de gestión concretas, como por ejemplo empezar a trabajar seriamente con SEPES para que sea una entidad pública que se dedique a la vivienda y a la vivienda asequible en coordinación con el sector privado, y trabajar también, como no puede ser de otra manera, con el Instituto, con el ICO, con el Instituto de Crédito Oficial. Ya tenemos una propuesta muy avanzada para favorecer y fomentar la rehabilitación y regeneración a través de los créditos a las comunidades de propietarios, y este mismo sistema de cobertura de riesgo de avales se puede aplicar en otra serie de políticas que yo creo que pueden ser muy interesantes. Y finalmente también, como no, seguir trabajando en la transparencia del sector, que es fundamental, a través de estos índices de precios que yo creo que van a dar un muy buen resultado y que van a ser muy positivos, puesto que todos sabremos en qué ámbito nos estamos moviendo, simplemente al igual que los países de nuestro entorno. Y todo esto en coordinación no solo con el sector con el que venimos trabajando, sino también, es cierto, con otras entidades y con otros ámbitos, como ocurre también en los países de nuestro entorno. Vamos a crear ya, con el tercer sector que participa en materia de vivienda social en el resto de países de manera muy activa, una mesa técnica de trabajo con el tercer sector, con el cooperativismo también tenemos una relación muy fluida, y con el resto de actores de la sociedad, por supuesto. Yo, siendo breve, creo que para facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo centrándome un poco en los jóvenes, creo que hay que ayudarles. O sea, yo creo que sin una ayuda decidida de la Administración central, los salarios son los que son y llevarán tiempo en recuperarse. Estamos saliendo de una crisis, y cuando se sale de una crisis los salarios son malos porque la gente coge el salario que le ponen delante, y necesitamos todavía un periodo largo de recuperación económica para que esos salarios mejoren. Por lo tanto, a corto plazo a la gente joven la ayuda de la Administración es fundamental. En cuanto al primer acceso a vivienda, que no hemos comentado, bueno, pero la tendencia es siempre empezar por el alquiler. El alquiler al final no permite el ahorro precisamente por las rentas salariales, y por tanto el deseo de los españoles es adquirir vivienda porque al final constituye su vehículo de ahorro para la vejez.
Entonces, el primer paso es el alquiler. Es importante lo que se ha comentado de que las viviendas vacías que puedan ser alquiladas se doten de mecanismos que favorezcan su puesta en el mercado a través de planes de la Administración, de proteger al propietario de esa vivienda. Hay ejemplos, como se ha comentado en el País Vasco y en otras comunidades autónomas, que están funcionando bien. Y desde el punto de vista, yendo ya a la parte de compraventa de vivienda, de favorecer, trabajando sobre la oferta, pues un poco lo que hemos comentado antes. Yo creo que es necesario replantearse cuestiones, algunas que pueden ser bastante rápidas del urbanismo español, como la tramitación, los ritmos de licencias, la relación entre administraciones, la diversificación, la complejidad del trámite administrativo en todo lo relativo a la vivienda, que una simplificación sería muy bienvenida por el sector, y pensando un poco más en largo plazo, pues incidir en parques de vivienda social. Sí, bueno, yo por mi parte me voy muy contento porque veo que la Administración pues lleva tiempo haciéndolo, pero ha cogido bien el problema y está poniendo medidas para solucionarlo. En nuestra opinión, la cuestión fundamental sería transparencia y datos, sobre todo porque para solucionar un problema hay que conocer bien el problema, ¿no? Y bueno, pues no tenemos estadísticas oficiales, desgraciadamente. Ese incremento de parque de vivienda que hablábamos en alquiler, que hablamos anteriormente, pues gran parte de ese incremento viene por esa demanda, entendemos, de público joven que es incapaz de tener un 35% de ahorro para comprar una vivienda nueva y tiene que, por desgracia, pues meterse al mercado de alquiler. Hay una reflexión también que hemos abordado sobre la propensión de consumo, si están cambiando los patrones de consumo de ese público joven y no necesita esa vivienda en alquiler o no necesita esa vivienda en propiedad y por eso se destina al alquiler. En nuestra opinión no debería ser así, no creemos en ese cambio de propensión de consumo, pero sí que abogamos por unas políticas de oferta y no de demanda, claramente. Políticas de oferta porque creemos que son las que a corto plazo pueden solucionar más inmediatamente el problema. Insistimos que las políticas de demanda son más medioplacistas y tardan más y los efectos pueden ser incluso nocivos, ¿no? en sostenerlos de esa forma. Políticas de oferta y sobre todo garantizando al propietario que pueda poner en valor esas viviendas que tiene ahora mismo en propiedad y no da el paso, ¿no? Fenomenal, bueno. Con esta sensación de optimismo y el deseo de que haya servido para aterrizar propuestas concretas, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Ha sido un placer. Muchas gracias.